delante de él. Dice en la introducción, en el atrio se ofrecían los sacrificios por el pecado, pero es importante saber que no cualquiera podía entrar en el lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Es decir, en el atrio casi cualquier persona podía entrar. Podía entrar el pueblo, tenían que traer, regularmente eran varones los que entraban. No, obviamente no. Podía entrar sí, eran hombres representando a su familia, pero hay ocasiones en las cuales entraban mujeres también. Sí, en el atrio, de hecho en el templo también hay una parte que es dedicada para las mujeres, porque desde el tabernáculo se hacía de esa manera. Vean lo que dice más adelante. Es decir, que en el atrio podrían entrar, pero para ofrendar. Ya era el lugar santo, no cualquier podría entrar. Solamente los sacerdotes, y no cualquier sacerdote. Había diferentes tipos de sacerdotes, 4 tipos de sacerdotes. Uno de ellos tenían la tarea de hacer las ofrendas, el trabajo sucio de matar los animales, todo eso. Otros tenían la tarea de entrar al lugar santo. ¿Y se acuerdan que había en el lugar santo? 2 cosas que vimos. ¿Mande? Al candelabro de oro, es decir, que iba alguien y le llenaba de aceite. Era el trabajo de los sacerdotes. Y aparte, a un costado estaba la mesa de los panes de la proposición. Y cada cuánto se cambiaban esos panes. No, había una vez a la semana. Era en el día de reposo. En el día de reposo, entonces cambiaban los panes desde muy temprano y era el trabajo que hacían los sacerdotes. Ahora, había muchos sacerdotes, claro que sí, y se iban turnando. Había turnos para los sacerdotes. ¿Se acuerdan que Zacarías llegó el momento, en el Nuevo Testamento, el papá de Juan el Bautista, llegó el turno en el que le tocó a él? ¿Por qué? Porque él era de la tribu de Leví, él era un sacerdote y le tocó ofrecer, le tocó el momento en el que entraba. Es decir, que se iban turnando los sacerdotes, no así el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, continúa ahí en la lección, ya que el lugar santo solo entraban los levitas, que eran de la tribu de Leví, quienes eran encargados de la administración del templo. Por otra parte, Dios eligió a Aarón y a su familia para que de ellos saliera el sumo sacerdote. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Hermano Elam, ¿quién fue el primer sumo sacerdote? Fácil, te la puse. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Empieza con A y luego su otra. Aarón fue el primer sumo sacerdote, fue el primero que eligió Dios y fue el primer sumo sacerdote. Después dice otra parte que Dios eligió, salieron el sumo sacerdote, y sería la única persona. Ahora pongan atención, es la única persona que podía entrar en el lugar santísimo, y solamente una vez al año. ¿Cuándo era? Aquí mismo lo digo, en el día de la expiación. Entraba el sumo sacerdote, y era la única fecha, la única vez que podía entrar el sumo sacerdote. Lo vimos un poquito la semana pasada, no voy a adentrarme más en eso. Pero lo que vamos a estudiar enseguida es acerca de los sumos sacerdotes. Vamos a estudiar un poco acerca de ellos. En primer lugar, vamos a ver la elección de la familia del sumo sacerdote. Encontramos varios pasajes de la Biblia que nos hacen entender que fue elegidos por Dios. Ahora, algunos que creen en la doctrina de la predestinación y de la elección dicen y toman algunos de estos versículos. Obviamente están fuera de contexto, pero dicen que Dios eligió y Dios sigue eligiendo hasta nuestros días. Sí, ciertamente Dios llama a personas. Dios nos llama al arrepentimiento. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos predestinó para que fuéramos hechos hijos de Dios. Y en ese sentido de la predestinación, el pasaje que encontramos en el libro de Efesios y el pasaje que encontramos en otro libro del Nuevo Testamento, no recuerdo, nos habla acerca que la predestinación es para adoptarnos. Cuando somos salvos,
Cristo nos predestina al momento de que somos salvos, nos predestina para ser hijos de Dios. Usted puede leerlo eso en Efesios. Efesios nos dice claramente, nos habla acerca de la predestinación, y en el mismo contexto está hablando de que nosotros somos adoptados por Dios. Eso es la predestinación. No voy a adentrarme mucho en eso, pero en primer lugar, la elección de la familia del sumo sacerdote, Dios los eligió. Dios fue quien tuvo en su mente, Dios fue quien eligió a esta familia. No fue de que Aarón dijo, no, pues yo quiero ser el sumo sacerdote porque pues está bien bonita las vestimentas. No. Dios eligió. ¿Se acuerdan por qué es una de las cosas más hermosas y a mi parecer es la creación, o la cosa más hermosa, la estructura o la tienda más hermosa debajo del cielo? ¿Saben por qué? Porque Dios dio cada detalle. Dios dijo esto y yo lo quiero así y así, y dio inclusive sabiduría a los artesanos para que pudieran hacer las cosas tal y como Dios lo había dicho. Le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que te fue trazado, y lo hicieron de esa manera. Así es de que veamos en primer lugar en Números capítulo número 1. Aquí encontramos la elección del pueblo, o en este caso de los levitas. Dice en Números capítulo número 1 versículos 47, ¿alguien lo puede leer? Del 47 al 54, por favor, ¿alguien podría leerlo? Hermana Blanca. Gracias. Entonces, ¿cuál era la tarea de un levita? ¿Qué es lo que ellos hacían? Estaba el tabernáculo plantado, estaba ya formado, y cuando Dios se movía, ¿cómo se movía Dios en aquellos tiempos? ¿Recuerdan? Se levantaba la nube, y lo que hacía el pueblo de Israel era seguir la nube porque Dios los estaba guiando. ¿Saben? A eso cabe recalcar, a eso se le llama una forma de gobierno. A eso se le llama la teocracia. Dios gobernando a través, Dios gobernando al pueblo a través de él mismo. Dios gobernó de esa manera, Dios guió al pueblo. Y cuando la nube pasaba, ¿qué era, según este pasaje, qué era lo que hacían los levitas? ¿Qué hacían los levitas? Hermana Blanca Calpulalpan, ¿qué hacían los levitas? Ma. ¿Qué hacían? Lo que acaba de leer la hermana Blanca. Pongan atención a las lecturas. Hermana, ¿qué? Levantaban la carpa y la trasladaban a donde el Señor ordenaba. Sí, ellos eran los encargados de desarmar todo el tabernáculo, de llevárselas, todo tenía un orden. Nada de que agarraban las telas y pues ahí las iban, no, las doblaban, las cuidaban, las protegían. Muchos de los enseres que estaban dentro del tabernáculo, ¿se acuerdan que tenían algunos, como unos, ¿cómo se llama? Anillos, tenían anillos, y dentro le metían unos palos que eran de madera de acacia, forrados, algunos de bronce, como era el altar de bronce, algunos eran de plata y algunos eran de oro. Y el propósito de eso era para que los sacerdotes
pudieran cargarlo. ¿Y saben quiénes marchaban al principio, después de la nube? Eran los sacerdotes. Los sacerdotes iban, es decir, iba la nube, los iba guiando, y lo primero que iba era el arca del testimonio o el arca del pacto. Iba a la presencia de Dios, tipificada por el arca del pacto, y el arca del pacto iba siguiendo la presencia de Dios porque representaba la presencia de Dios. Detrás de ellos venían los levitas, pero bien formaditos, como soldaditos venían, así bien formaditos, y después venían por tribus, una tribu, después otra, y venía el orden. Y de hecho, cuando llegaban y Dios se detenía, la nube se detenía, acabamos de verlo un poquito aquí, se detenía la nube y lo primero que ponían era el arca del testimonio, y después empezaban a jugar todo, y llenaban todo y ponían todo el tabernáculo. Y después los levitas se ponían, ¿en dónde se ponían los levitas para dormir? Aquí, según este versículo, alrededor del tabernáculo. Ellos se ponían así, de esa manera. Y después Dios les dio a cada tribu, les dio un lugar. Tú vas a estar aquí, tú vas a estar aquí, tú vas a estar aquí. Les voy a dar un mapa cuando terminemos esto de todo lo que es el tabernáculo. Les voy a dar uno del sumo sacerdote y otro del tabernáculo para que vean el orden. Y eso les digo, la gente lo veía, los otros pueblos lo veían, y tan solamente con ver al pueblo de Israel cómo estaba formado, les daba temor. Los filisteos temblaban ante los judíos, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo ordenado. Por eso el pueblo de Dios sí debe tener orden. Dice también otro pasaje ahí en Números, capítulo número 16. Aquí encontramos una vez más Números 16. Es otra lectura larga, pero no la vamos a hacer tan larga porque por el tiempo. Pero conocen el contexto. Han leído esto, ¿verdad? Esto es cuando se levanta son 250 varones de la congregación. Dice en el versículo 2: y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Estos se levantaron en contra de Dios, en contra de Moisés, estaban murmurando, y no eran cualquiera, eran de los más apegados a Moisés. Y ellos estaban diciendo: ¿por qué ustedes están haciendo esto con nosotros? Dice en el versículo número 3: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está Jehová. Ellos estaban diciendo: no nada más Aarón, sino que todos nosotros podemos servir a Dios, todos nosotros podemos servir de igual manera como sirve Aarón, podemos servir igual nosotros. Pero saben, Dios eligió a los levitas. Dios había elegido a esa tribu para que le sirviese. Fue tanto que si continuamos leyendo, por el tiempo solamente voy a saltarme al versículo número 28. Vean lo que pasó. Con esta se le conoce como la rebelión de Coré. En realidad fueron 3 personas: Coré, Datán y Abiram. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que uno de los compositores de muchos himnos de los salmos son los hijos de Coré? ¿Saben cuál Coré es? Es este mismo. Nos da a entender que no todos sus hijos le siguieron el quite a su papá, porque sabían que estaba mal. Pero vean en el versículo 28: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y miren el versículo 31: y aconteció que cuando cesó él de hablar, apenas acababa de hablar Moisés, ¿verdad? Cesó él de hablar, y todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a sus bienes, y ellos y con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Esto quiere decir al infierno, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¿Por qué estaban ofreciendo incienso? ¿Saben por qué? Porque ellos decían: no nada más la tribu de Leví, nosotros también podemos hacerlo.
Y cuando ellos ofrecieron incienso, ¿saben lo que pasó? Dios abrió la boca. De hecho, vino todo el séquito y los 250 fueron consumidos en fuego, el juicio de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios eligió a la tribu de Leví. Dios los eligió. Ahora vean también lo que dice ahí en Levítico. Levítico capítulo número 17. Aquí lo encontramos de una manera más sencilla. Levítico 17. Creo que tengo mal, a ver si es números 17. Sí, es números 17, perdona. Ahí póngale una anotación. Es números 17. Todos estos pasajes son de números. Números 17, vean esto, lo voy a leer yo para agilizarlo un poco. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas. Estaba hablando acerca de cada una de las tribus. Eran 12 varas cada una de las tribus. Estamos ahí. Y después dice: y escribirás en el nombre de cada una sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? ¿Se dan cuenta? Aquí lo eligió Dios. Es decir, que el escogimiento de la tribu de Leví, quien lo escogió, no fue Moisés. No fue Moisés que dijo a su hermano mayor: no, pues tú ayúdame y tú vas a ser el sumo sacerdote. No. Viene de parte de Dios. Dios es quien hizo eso. Dios es quien elige. Dios es quien pone a las personas. Dios es el que va guiando. Aunque nosotros no lo comprendamos, Dios lo va poniendo así. Otro pasaje de la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Es decir, los presidentes, Dios los pone y los quita. Ahora, ¿nosotros debemos orar por ellos? Sí. Primera Timoteo 2 dice que se hagan rogativas y peticiones, y debemos orar por los que están en eminencia, por los reyes de la tierra. Por cierto, vienen las elecciones de Estados Unidos. Algo que usted y yo deberíamos hacer es orar para que Dios ponga a quien Él designe. Y debemos orar mucho por esa nación, porque mucho de lo que pasa allá nos viene y nos afecta a todo el mundo. Debemos orar por ellos, por cierto. Entonces fue elegida la tribu de Leví por Dios mismo. Ellos, los levitas, iban a ser los encargados de bendecir al pueblo de Dios. Esto se le conoce como la bendición sacerdotal. Vean lo que dice en en Números, el libro de Números, capítulo número 6, versículos del 22 al 27. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Del 22 al 27. Si alguien lo puede leer, le agradeceré mucho.
Amén. Esta es una de las bendiciones más hermosas que encontramos en la palabra de Dios. Y los que la iban a decir, a poner al pueblo de Israel, eran los sacerdotes. ¿Por qué ellos? Porque ellos podían bendecir. ¿Saben por qué? Porque ellos eran la tribu que era designada por Dios. Dios los había puesto con ese propósito. Es increíble porque los levitas, en realidad Dios no les dio una posesión. ¿Saben quién era la posesión de los levitas? Dios mismo. Dice la Biblia que yo soy su posesión, dice Dios. Yo soy la posesión de ellos. A todos les dio, si ustedes se dan cuenta, cuando llega Josué y empieza a dar la tierra prometida, empieza a dar, a todos les da, menos a los levitas. ¿Saben por qué? Porque la posesión de ellos era Dios. Dios era con ellos. Dios los guardaba, Dios los protegía. Y los levitas tenían esta tremenda tarea de ofrendar a Dios. ¿Saben? No cualquiera del pueblo podía cantar en el templo. Hoy en día ustedes y yo venimos y cantamos todos el himno, ¿verdad? Y eso es hermoso, poder cantar, alabar a nuestro Dios, glorificar a Dios. Pero en aquellos tiempos no cualquiera podía cantar. ¿Saben quiénes podían hacerlo únicamente? Los levitas. Hay ocasiones en las que cantaba todo el pueblo, pero para ofrendar, para los que estaban dentro del templo, eran los levitas. De hecho, una de las divisiones, de las 4 divisiones de los levitas, eran los cantores. Eran parte de los levitas, eran los levitas quienes ofrecían de esa manera. Así es de que hemos visto que la elección para la familia del sumo sacerdote y de los sacerdotes vino de Dios. Punto número 2, la vestidura del sumo sacerdote. Lo voy a pasar así bien rápido, miren, casi lo vamos a leer. Pero miren, todo esto tiene tipificación. La próxima clase yo les voy a dar un poco de lo que tipifica esto y lo otro. Aquí lo puse muy rápido. En primer lugar, la primera prenda, la vestidura del sumo sacerdote constaba de 7 elementos. 7 elementos tenía la vestidura del sumo sacerdote. En primer lugar, eran los calzoncillos. Así lo menciona la Biblia. Y estos calzoncillos venían desde sus hombros y cubrían hasta sus pies. Eso era con el propósito eran para cubrir su desnudez. No tengo que adentrarme mucho en eso, es muy sencillo de poder comprender. Los calzoncillos eran para cubrir su desnudez. Dice ahí en Éxodo 28:42, vean, aquí lo tenemos, Éxodo versículo 42 del capítulo 28 dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta sus muslos. Cubrían todo, era el propósito de eso. Después de eso tenían ellos un manto. Este manto, dice ahí en el punto número 2, era de azul y en sus bordes tenía alternativamente granadas de azul, púrpura y carmesí, y campanillas de oro. Ahora imagínense para hacer eso. Tenía un montón de colores, de piezas de oro. Era algo tremendo, hermoso. Sí, y que sonaban cuando el sumo sacerdote andaba. ¿Se acuerdan lo que veíamos la vez pasada? Eran estas campanillas. Cuando entraba al lugar santísimo, nadie lo podía ver. Y si dejaban de sonar las campanillas, el pueblo se alarmaba. ¿Por qué? Porque probablemente el sumo sacerdote había perecido, había muerto. Pero aquí encontramos tal vez una alusión a la doble vertiente del testimonio sacerdotal. Fruto, habla de las granadas, es el fruto del cristiano, y la enseñanza oral, las campanillas, algo que iba a ser llevado a los demás. Número 3, la túnica. Después del manto tenía una túnica arriba. Esta túnica era de una sola pieza de lino que representaba la pureza del sacerdote, y todos los sacerdotes deberían llevarla. Esto nos habla del cristiano y de su pureza. El número 4 es el cinto. Estaba amarrado a la cintura y tipifica o representa el servicio de los sacerdotes. Número 5, el pectoral. El pectoral, o se le conoce también como el pectoral del juicio, era una pieza hecha de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tenía forma cuadrada e incorporadas 12 piedras preciosas. En lo que estamos hablando del pectoral del juicio era
Era pues pectoral, coraza, que tenían, era cuadrado, y en medio de esto estaban 12 piedras. De hecho, lo leímos cuando lo leyó el hermano Morales, nos dijo en qué piedra y así. Y eran 12 piedras, era una hilera de 3, otra hilera de 3, 4 hileras de 3, y daban las 12 que tipifican las 12 tribus de Israel. Por el tiempo no voy a leer estos versículos porque quiero terminar a tiempo. Cada uno con el nombre de una de las tribus de Israel. Era por mucho la pieza más costosa de todas las que usaba en su vestimenta. Estaba unida al efod por una pequeña cadena de oro, pero contrario al efod, que tenía 2 piedras grandes iguales, cada una de esas, cada una 6 nombres de las tribus. En el pectoral las piedras son todas diferentes y cada una lleva el nombre de una de las tribus de Israel. Hay que deducir necesariamente que cada piedra representa la totalidad de los miembros de una tribu. En total, las 12 representan a todo el pueblo de Dios. Entonces podemos decir que se trata de todo el pueblo de Dios como un conjunto. Esto quiere decir, miren, el sumo sacerdote tenía este pectoral. Sobre el efod, ahorita vamos a ver, sobre el efod había 2 piedras. Y tenían los nombres de la tribu de Israel. En este caso lo tenía aquí, estas 2 piedras, pero estas otras 12 las tenía aquí. ¿Saben lo que representa? Representa que el sacerdote iba a llevar al pueblo de Dios ante la presencia de Dios. Esa es la función de un sacerdote. Cabe mencionar que nosotros somos sacerdotes. Cabe recalcar que cada padre de familia es el sacerdote de su casa. Cabe recalcar que nosotros debemos ir y vemos, como se acuerdan, como hizo Job. Quizá habrán pecado ahí mis hijos y habrán blasfemado en contra de tu nombre, y por eso iba todos los días, ofrecía sacrificio y oraba delante de Dios. Por eso ustedes y yo, queridos hermanos, varones, padres de familia, debemos orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia, orar por los nuestros, orar y dice la Biblia, y orad sin cesar. Debemos orar. ¿Por qué? Porque estamos representando delante de Dios a nuestra familia. Esa es la función de un sacerdote. La función de un profeta es representar a Dios ante el pueblo. La función de un sacerdote es representar al pueblo delante de Dios. Cristo es el sumo sacerdote y Cristo es profeta. Cristo nos representa a los dos. Son funciones de Él. El efod era una prenda exterior o estola hecha de oro, azul, púrpura y carmesí. Tenía 2 hombreras a sus extremos. Esas eran las dos hombreras que tenía. Esta prenda llevaba sobre las hombreras 2 piedras de onice, en donde fueron grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en una y 6 en la otra, montadas sobre un marco de oro. Estaban de esa manera. Aparte de eso, entonces el sacerdote, ya lo vimos cómo está siendo vestido. Tenía sus calzoncillos, esa prenda que Dios utilizó para que no fuera descubierta su desnudez. Luego venía el manto, lo puse al revés. Primero era la túnica, después era el manto, después era el cinto, después era el pectoral, después era el efod y por último era la mitra. La mitra era una pieza que se usaba, dice ahí, era una pieza usada para cubrir la cabeza del sumo sacerdote. Esto lo tenía solamente el sumo sacerdote. Éxodo 28:39 dice eso. Representa la sumisión que se le debe tener a Dios. Ningún sacerdote nunca debía perder de vista que había sido llamado al sagrado ministerio. No existe información certera en cuanto a la forma de la mitra, pero un historiador famoso, lo cité aquí, llamado Flavio Josefo, decía que era un gorro sin pico. Y se lo fabricó así, como apariencia de una corona que consistía en una cinta de lino bien ajustada. Sobre ella estaba una lámina de oro que decía santidad a Jehová, o que quiere decir santo para Jehová. El sumo sacerdote tenía este gorrito, este sombrerito, lo tenía aquí. Y lo tenía de esa manera, y eso representaba la sujeción, la sumisión ante Dios. En medio de este sombrerito, de esta mitra, tenía una placa
Esta placa era de oro puro, oro finísimo, que tenía las letras aquí, obviamente en el idioma en el cual estaban, en el hebreo, estaba escrito santidad a Jehová. Eso significa, le puse ahí en su lección, eso significa que el sacerdote tenía que ser santo para Jehová. Eso es lo que significa santidad a Jehová. Cuando venía el sumo sacerdote, venía con sus su vestimenta, sus 7 piezas, se presentaba ante Dios. ¿En qué lugar se presentaba? En el lugar santísimo se presentaba. ¿En qué día, Vania? De la expiación, casi, algo así. Ahora, todo esto es tipología de Cristo. Vean, ustedes se lo van a memorizar porque este es el pasaje que vamos a memorizar. Vean lo que dice aquí en Hebreos capítulo número 4. Esto habla del Señor Jesucristo. Todos los elementos que vimos hablan del Señor Jesucristo. El oro representa su divinidad. El color azul representa el cielo. El púrpura representa su sacerdocio. El color blanco representa su pureza. Y todo lo que representa, o todos los utensilios que lleva, son sin lugar a dudas tipologías para Cristo. Cristo cargó con todos los pecados de todo el pueblo, y por eso es que tenía el nombre de todas las tribus de Israel. Cargó, él lo llevaba. ¿Y saben dónde llevaba el nombre de las tribus? ¿Se dieron cuenta? Aquí, en sus hombros. ¿Qué quiere decir? Que él cargó el pecado de todos. Isaías 53 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó el pecado de nosotros. Todo eso tipificaba varias cosas. Pero vean lo que dice ahí en el versículo 14 en adelante. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición, ¿verdad? Porque tenemos a nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo mismo. Aquí lo dice claramente. Dice la Biblia que cuando el sumo sacerdote venía en el día de la expiación, tenía que hacer 2 sacrificios, uno por él y uno por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque él era un hombre pecador, al igual que todo, por cuanto todos pecaron. Pero Cristo dice aquí, el cual era sin pecado. Por eso Él vino, y Él es el sumo sacerdote que está allá a la diestra del Padre, y Él es el que intercede por nosotros. Y dice aquí que ahora podemos nosotros, a través de ese sumo sacerdote, llegar confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios. ¡Qué bendición! Porque podemos orar y Dios nos oye. Ya no tenemos que ir a un sacerdote. Qué triste es que algunas denominaciones, más bien algunas sectas, dicen: no, es que si tú quieres el perdón de tus pecados, necesitas ir con tal persona y él va a orar por ti, y ya entonces va a llegar sus oraciones así. Tal cosa no. Nosotros, cuando somos salvos, tenemos entradas al trono de la gracia de Dios. Por eso es que nosotros podemos orar, podemos llegar adelante de Dios. ¿Tiene usted una carga? Llévesela a Dios. ¿Tiene usted una necesidad? Pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y Él nos concede conforme a su voluntad. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, aquel que se presentó al Padre y se ofreció a sí mismo. Todo el tabernáculo representa a Cristo, y el sumo sacerdote es, sin lugar a dudas, lo más hermoso, o bueno, lo que tipificaba mucho más al Señor Jesucristo. La próxima clase hablaremos un poco más de eso, y nos adentraremos un poquito más. Conclusión: es hermoso. ¿Levantó su mano, hermano? Sí. Oh. Hablamos de los hijos de Israel, y todo el antiguo habla sobre las tribus de Israel, y el sumo sacerdote se llevaba representando en su personal a las tribus de Israel. Ajá. Mi pregunta nada más: cuando viene el Señor Jesucristo y habla sobre el pueblo judío, es la tribu de Judá exactamente nada más, y qué les pasó a todas las demás tribus.
no sé, ese no me puede gustar. Solamente porque ya están, digo, Judá, la tribu de Judá, ya no menciona a las 12 tribus, a Leví, a todas las demás, no sé, si esas desaparecieron. No. Oh, ok. Ok. Sí. Todas las tribus siguen hasta nuestros días. Debemos recordar que 10 de esas tribus, de hecho, hubo 2 cautiverios. Uno para el rey, se dividió, todas las tribus se dividieron. 10 al norte y 2 al sur. Se dividieron en este caso se dividieron, y las tribus del norte fueron conquistadas por los asirios. Cuando el rey Ezequías era de la tribu de Judá y era el reino del sur, el reino del norte ya había sido conquistado por los asirios. ¿Se acuerda que viene el rey de Asiria y ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Llega el rey de Asiria y le dice, no, pues nadie ha podido contra nosotros, pues tú vas a ser pan comido a nuestros días, diciendo. Lo encontramos 3 veces en la Biblia, en el libro de Reyes, en el de Crónicas y en el libro de Isaías. Y vemos aquí todo este contexto, y a quienes iba a derrotar, a quienes iba a llegar, era al reino del sur. Pero las tribus todas siguen hasta nuestros días. En los tiempos del Señor Jesucristo había todavía, ¿se acuerda que había unos sumos sacerdotes? Algunos eran o se identificaban con los fariseos, algunos se identificaban con los saduceos, pero todas las tribus estaban. De hecho, hasta nuestros días, todas. No es por Judá. No se les llama judíos por Judá, se les llama judíos eso ya viene desde mucho antes, pero bueno, vamos, pero no es por Judá. Encontramos entonces en la conclusión, es hermoso hoy día poder ver que los cristianos somos llamados el real sacerdocio. Vean lo que dice aquí en Primera de Pedro. Ustedes y yo, queridos hermanos, aún sin merecerlo, aún pecadores como somos, Dios nos ve como el real sacerdocio. Vean el versículo número 9. Mas vosotros, está escribiendo Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos eso ustedes y yo. ¿Lo merecemos? No, somos pecadores. Pero Cristo, por su amor, con ese gran amor con el que nos amó, nos dio vida, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y juntamente con Él seremos resucitados en algún día, en el día postrero. Pero mientras tanto, nosotros somos reyes y sacerdotes, así nos ve Dios. Y por lo tanto, ¿se acuerdan? Una de las cosas que hacían los sacerdotes para poder llegar delante de Dios es que estaba en el altar de la fuente de bronce, y tenían que ir todos los sacerdotes, si querían ofrecer, primero tenían que pasarse por él. ¿Saben por qué? Porque para poder servir a Dios es necesario la pureza, la santidad. Yo digo a todos los que quieran servir a Dios, es necesario tener pureza, es necesario buscar la santidad, es necesario guardarse. Yo les digo a los muchachos, ustedes deben llegar vírgenes al matrimonio, es parte de la pureza. Yo les digo a los hermanos, nosotros a veces pecamos, pero es necesario buscar la santidad. Buscar, ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. De hecho lo dice aquí en Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Así es de que, queridos hermanos, si usted y yo vamos a ir delante de la presencia de Dios, tenemos a nuestro sumo sacerdote, pero también en nuestros días nosotros somos sacerdotes para nuestra familia, sacerdotes. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? Representaba al pueblo para con Dios. Nosotros debemos llevar las cargas de nuestra familia, debemos llegar nuestras peticiones, y podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios, y podemos llegar a Él confiados, porque Dios es bueno. La tarea para memorizar, la voy a recalcar una vez más, porque son 3 versículos. Son estos 3 versículos que leíamos hace unos momentos. Ahora, dice, puede memorizar uno o todos, como ustedes gusten, pero habrá un premio especial al que se aprenda todos. Si se aprenden los 3 versículos,
va a haber un premio especial. Si se aprende uno, le vamos a dar un cacahuete. No. Le vamos a dar algo. Le vamos a dar el premio normal. Y si se aprenden los tres, le vamos a dar un premio mejor. Así es de que los animo. El versículo es: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.